Bueno, atenti que acá se pone interesante la cuestión. Eh, Siguiente ejercicio dice, si ven desde arriba este movimiento y trazan un sistema de coordenadas X e Y centrado en el vinilo, ¿cómo averiguaría la distancia horizontal y vertical recorrida por el mosquito en cada caso? Bueno, acá es cuando se hace fuerte, mejor dicho, vamos a, vamos a traer esto de vuelta, me sirve ya el dibujo hecho. Entonces, por ejemplo, en el arco de 37 grados que nos había dado, yo ya lo borré, no recuerdo bien. ¿Cómo puedo averiguar la distancia en X y en Y que recorrió el mosquito? Proyectando. Y acá aparece justamente nuestras queridas relaciones trigonométricas seno y coseno. La respuesta es con el seno y el coseno. Eso es lo que a nosotros nos proyecta este segmento en X y este segmento en Y como vimos antes. Entonces, el mosquito está acá, en el primer ejercicio que nos había dado el arco de 10 centímetros, ¿verdad? Entonces, lo que recorrió en X sería esto de acá. Lo voy a pintar acá en azul. Sería el cateto adyacente. Tenés que averiguar el cateto adyacente de este triángulo. Y eso lo recontra sabés ya de cuarto año, que viste trigonometría. ¿Y qué distancia recorrió en Y? Bueno, lo mismo, pero para el otro lado. Hacemos así. Y esto nos da justamente la distancia que recorrió en Y ese mosquito. Entonces acá tengo las coordenadas Y y acá tengo la coordenada X. Pan comido. Seno y coseno. ¿De qué ángulo? Del que calculaste antes. Entonces, eh, luego te va preguntando para distintos ángulos. Bueno, repetís el procedimiento cambiando el ángulo. Entonces vos ya sabés que, por ejemplo, X es igual a esto, que sería el radio, por coseno de alfa. Y que Y es igual a R por el seno de alfa. No voy a explicar esto porque ya lo sabés del año pasado, ¿sí? Pero tiene que ver con SOHCAHTOA, ni más ni menos. SOHCAHTOA aplicado a este ejercicio. ¿Sí? Entonces acá le vas reemplazando el ángulo que te pida. ¿Sí? Y si te dice para un arco de tanto, bueno, con el arco y el radio calculás el ángulo. Y ese ángulo lo metes acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué distancia recorrió el mosquito para un arco de, no sé, una vuelta y media, por ejemplo? Bueno, sacás el ángulo de esa vuelta y media y lo reemplazas acá para sacar sus coordenadas X e Y. Vamos a hacer algunos cálculos para el siguiente problema porque me interesa sacar una conclusión importante. Antes de que empiece a girar, se mide que el mosquito está a 45 grados de la horizontal más X. O sea que este va a ser el punto de donde arranque el mosquito en este problema puntual. ¿Cuál será la posición angular respecto de ese centro luego de que el disco complete un octavo de vuelta? Bueno, nosotros sabemos que una vuelta equivale a decir, por ejemplo, 360 grados. ¿Sí? Acá podemos trabajar con este sistema, ¿sí? El sexagesimal. Entonces un octavo de vuelta, bueno, será 360 dividido 8. 360 dividido 8 rápidamente, 45, obviamente. Bueno, un cuarto de vuelta es 90, un octavo de 45, ¿no? 45 grados. Bien, entonces, si está en 45 y recorre un octavo de vuelta, entonces quiere decir que ahora el mosquito va a estar acá. O sea, en 90 grados. Y lo que me está preguntando es que yo encuentre las coordenadas X e Y. Bueno, entonces yo ya tengo en este primer problema que el ángulo es de 90 grados. Y dijimos que la coordenada X la puedo encontrar como R coseno del ángulo, o sea, R coseno de 90. Ya sé que muchos ya saben el resultado de esto. Y es igual a R por seno de 90. ¿Sí? Bueno, obviamente de las coordenadas estas no necesito ni hacer cuentas. Ya me doy cuenta por el gráfico cuál va a ser el punto en X y el punto en Y. Estoy justamente en el punto 0, punto y coma R. ¿No? Y el R era lo que medía antes de 15,25. ¿Sí? Para ustedes el video siguió, pero yo ya pausé, almorcé, todo pasaron un par de horas. Por eso algunos datos por ahí no me los acuerdo. Bien, entonces esto ya sabemos que me da 0 porque el coseno de 90 grados es 0, ¿sí? Y R seno de 90 ya
sabemos que vale 1, porque justamente la proyección de este lado sobre este lado es sí misma, es la misma, entonces es 1. O sea que me da R, por ende da 15,25 centímetros. ¿Sí? Esas las coordenadas, la podría poner como coordenado para este caso. Luego me dice, y media vuelta. Y luego de una vuelta, y una vuelta y media, y dos vueltas, y extraigo una conclusión. Bueno, media vuelta, bueno, si un cuarto de vuelta, perdón, si un octavo de vuelta es 45, media vuelta es en total, digamos, pi, o sea, 180, ¿no? Acordate, una vuelta son 360, media vuelta es 180. Bueno, entonces a 45 le tendría que sumar media vuelta. 45 grados más 180 grados. Y acá voy a tener esa media vuelta, ¿sí? Nosotros ya sabemos que la media vuelta va a estar por acá, ¿no? Porque media vuelta es como medio disco, medio plato, media pizza, ¿no? Entonces, media vuelta es esto de acá. Entonces ahora tengo que encontrar las coordenadas x, y de este punto. El moquito ahora está acá. ¿Sí? Bueno, esto da 225. ¿Sí? Entonces ahora repito esta fórmula para esto de acá. ¿Sí? Entonces ahora voy a hacer x 15,25 centímetros, que era el radio, por coseno de... Y acá ponemos el ángulo tal cual está, 225. Y para ahí hacemos lo mismo para el seno de 225. ¿Sí? Bien, hacemos la cuenta. 15,25. Esto es en tiempo real, chicos, ¿eh? Por coseno de 225 y me va a dar menos 10,78. No hay que tenerle miedo a los números negativos. Menos 10,78 centímetros. Me quedó medio apretadito, pero bueno. No hay que tenerle miedo a los negativos. Y claro que me va a dar negativo. Mirá, si estoy en una parte que es el eje, el semieje negativo de las X y el semieje negativo de las Y. Bueno, ya vamos a hablar un poquito de los cuadrantes y sus signos. Entonces, para el hilo hago de este lado, acá abajo. Será 15,25 por seno de 225. Y me da, fíjate vos, toda esta cuentita me da menos 10,78 centímetros. Uf, qué feo ese 8. 10,78 centímetros. ¿Y es casualidad que dé lo mismo pero que den iguales? No, no es casualidad. Vos ya sabés que 45 es la mitad de 90, estás en el punto medio. O sea que el coseno de 45 es igual al seno de 45, por una propiedad que dice que el coseno de un ángulo o el seno de un ángulo es igual al coseno o el seno del complementario. El complementario es el que suma 90. 45 más 45 es 90. Entonces, claro, acá comparten coordenadas x, y acá también, porque es justamente el opuesto, ¿no? Media vuelta después. Bien, ahora me pide para una vuelta y media y dos vueltas. Esto lo voy a hacer conceptual, no voy a hacer la cuenta. O sea, es repetir el proceso, siempre partiendo desde 45, eso quiero aclararlo, ¿eh? Este problema siempre parte de acá. Luego de una vuelta, el mosquito está en el mismo bendito lugar. Entonces las coordenadas van a ser las mismas que las del inicio. R coseno de 90 y coseno de 90. Perdón, 45. R coseno de 45, R seno de 45. Si vos le sumás una vuelta, lo único que tenés que hacer es sumarle 360, que es una vuelta. Entonces será R coseno de 405, que es una vuelta, 45 más 360, o igual R seno de 405, y vas a ver que te va a dar el mismo valor. ¿Sí? Y acá viene este tema del tema de los ángulos semejantes o congruentes, no recuerdo bien qué término se utiliza en matemática, eso hay que preguntarle a los matemáticos específicos, pero básicamente lo que se hace con los ángulos es esto de reducción al primer cuadrante, o sea, si yo tengo 405 es lo mismo que 45, porque es esto más una vuelta. Gráficamente para nuestros ojos está en el mismo lugar, pero recorrió una vuelta. Entonces, no es, si yo te pregunto el arco recorrido, no me puedes decir que es lo mismo ir de acá hasta acá
o ir de acá hasta acá más una vuelta entera. No es lo mismo. Entonces vamos a ver que el objetivo, la conclusión de este ejercicio, ¿sí? Haciendo alguna cuenta, eh, se cae de maduro. O sea, es como que la conclusión quiero que la vayan pensando ustedes a medida que vayamos obteniendo los resultados. Voy a pausar. Quiero que construyamos la conclusión acá con un valor y ustedes después lo van a extrapolar a lo siguiente, ¿no? Van a hacer las cuentas ustedes. Bien, una de las preguntas es qué coordenadas tiene un punto que recorre una vuelta y media. Quiero hacer eso. Bueno, mirá, dibujé acá el espiral este que grafica un poco la trayectoria, si se quiere, de esa vuelta y media. Mirá, viene por acá, hace una vuelta, ahí está ahí, ¿sí? Una vuelta y media más. ¿Te suena conocido este punto? ¿No te vas a acordar a algo? Sí, justamente fue el punto anterior, en donde partiendo desde acá hace media vuelta y está acá, obvio. Si de acá hago una vuelta y media voy a estar en el mismo lugar, entonces los resultados tendrían que ser los mismos, ¿verdad? Bueno, vamos a corroborarlo con la cuenta, a ver si efectivamente nos da igual. Pero esta vez voy a usar radianes, ¿sí? Voy a usar ángulo en radianes para que nos empecemos a familiarizar con ese sistema de medida, porque cuando estudiemos las funciones trigonométricas propiamente dichas, nos va a venir bien. Nos va a venir muy, pero muy bien. ¿Sí? Entonces, si me dice una y vuelta y media, bueno, vamos a pensarlo en términos de pi radianes. Bueno, una vuelta son 2 pi. Una vuelta y media sería 1,5 vueltas. Una y media, 1,5, que es 3 medios. Entonces sería una vuelta y media, sería 3 medios de pi, perdón, de 2 pi. 3 medios es 1,5, una vuelta y media, ¿sí? Y una vuelta es 2 pi, entonces sería 3 medios por 2 pi, ¿sí? 1,5 de una vuelta. Estos dos mueren y me queda 3 pi. Eso sería una vuelta y media en pi radianes. Sí, no me dijiste nada. A ver, una vuelta son 360, una vuelta y media son 360 más 180. Bueno, acá quiero usar radianes, ¿no? Por otro lado, ahí sí es más fácil, para mí es más fácil hacer vuelta y media con pi radianes que con grados, porque grado tengo que hacer 360 más 180 y tardo un poquitito en hacerla. En cambio, si una vuelta es 2 pi, media vuelta es pi, y 2 pi más pi es 3 pi. Mira qué fácil. Bien, entonces, no nos olvidemos que a esto hay que sumarle este cuartito del comienzo, que es, justamente por eso reinicié el video, pi sobre 4. Pi sobre 2 es 90. Pi sobre 4 es 45. Entonces esto hay que sumarle pi sobre 4. Bueno, atención acá, que viene un consejo muy importante y que te va a salvar las papas y te va a ahorrar muchos problemas. Cuando vos tengas que operar, por ejemplo ahora para calcular x, yo voy a plantear la misma fórmula, r por coseno de alfa, o sea, 15,25 centímetros por coseno del alfa. El alfa en este caso es 3pi más pi sobre 4. Es esto de acá. ¿Qué pongo en la calculadora? ¿Cómo me conviene hacerlo de una? Bueno, tenés dos opciones. O lo haces todo de una, ¿sí? O que no está mal, está muy bien, pero quiero que entiendas lo siguiente. Voy a tratar a pi, a esto de acá, como si fuera una x, ¿ok? Para juntarlos, para cuando tengas que juntarlos. Esto te va a venir muy bien a la hora de resolver funciones, a la hora de graficar funciones trigonométricas. Entonces, como si esto fuese una x, significa que yo voy a hacer 3x más x sobre 4. O sea, 3x más un cuarto de x. ¿Cuánto es 3 más un cuarto? ¿Entendés? 3 más un cuarto. Bueno, 4 por 3 12, más 1 13, 13 cuartos. O lo haces en la calculadora. 3 más un cuarto es 13 cuartos. ¿13 cuartos de qué? 13 cuartos de pi. 13 cuartos por pi. Es como que hagas, repito, 3x más un cuarto de x te da 13 cuartos x. Bueno, acá lo mismo pero con pi. Entonces acá te va a quedar 15,25 centímetros por el coseno de 13 cuartos pi. ¿Entendés? Y esto es más fácil a la hora de poner acá. Porque vos lo que vas a poner es 15,25 por coseno, entre paréntesis, 13 shift pi. Está bueno acá que usen el número completo. Acordate, la tecla del número pi, no pongas 3,14.
acá lo estoy tratando como si fuese una X, dividido 4, por más que la calculadora lo tome como 3,14, bla, bla, bla. Y esto está en radianes. Y ahora sí, efectivamente me da, se llegará a ver, me da menos 10,78, chicos, sí. Bien, a ver esas caras de felicidad. Nos dio bien, menos 10,78 centímetros. Con lo cual, la conclusión está al caer. O sea que las coordenadas son las mismas. ¿Te acordás que X había dado menos 10,78 para el caso este de acá, en donde hizo media vuelta? Y sí, una vuelta y media está en el mismo lugar. No estoy diciendo nada raro. ¿Por qué estoy gastando tanta energía en explicar esto? Porque acá sale una de las sale a la luz uno de los temas fundamentales de la función trigonométrica, que es que son periódicas. ¿Sí? Porque lo que uno estudia con una función seno, con una función coseno, es el comportamiento de algo, de un movimiento, por ejemplo, circular. ¿Sí? Un movimiento circular es aquel que se desarrolla en torno a una posición de equilibrio a una distancia fija, el radio. Entonces el mosquito está realizando un movimiento circular. Esto no es ninguna novedad. ¿Sí? Entonces, a la hora de graficar eso, voy a obtener un gráfico de una forma que no vimos hasta ahora, pero que con una pequeña explicación más y continuado este ejercicio lo vas a poder captar. Bueno, siguiendo las cuentas para el caso de I, acá sería lo mismo. R por el seno de 13 cuarto pi y también me va a dar menos 10,78. Te invito a que vos hagas entonces el resto de las preguntas, que te hace 2 vueltas, 3 vueltas, ya no recuerdo bien cuántas, y vas a ver que las coordenadas se empiezan a repetir. La conclusión, sí, la conclusión es justamente que la posición se repite con el tiempo, que la posición presenta un comportamiento periódico, repetitivo, ¿sí? Y acotado. Siempre está siempre está entre dos valores fijos. O sea, no hay ninguna chance de que el mosquito, a menos que salga volando, esté a mayor distancia, porque siempre está parado en el borde, ¿entendés? Entonces el coseno y el seno están acotados a esta región para el coseno y a esta región para el seno, o sea, sus componentes x y, ¿verdad? Bien, resulta que en la toma anterior la revisé y salió cortado, el pizarrón justo se giró cuando vine para acá, el cable lo tiró. Bien, simplemente mostrarles algo que seguramente no se pudo apreciar, fue esto de que arrancando acá, haciendo una vuelta, voy por esta espiral así, llego hasta este punto para completar una vuelta y media vuelta más me llevaba a este punto de acá, o sea, al mismo punto de el inciso anterior cuando hicimos para media vuelta, ¿sí? Eso para concluir. Bueno, luego me pide 2 vueltas, es exactamente lo mismo que hacer una vuelta, ¿sí? Voy a estar acá, una vuelta, 2 vueltas, lo trabajás con pi radianes o con grados, en este caso no dice que no te obliga a trabajar con ninguno en especial, volvés a hacer la cuenta, ¿sí? Primero calcular el ángulo y después la fórmula de R por coseno del ángulo, R por seno del ángulo. Bien. Bueno, dijimos que ya estábamos como para empezar a explicar ya algo de sacar una conclusión, que fue esto de que la posición se repite con el tiempo, ¿sí? Voy a borrar todo, porque ya estamos como muy cerca de entender el tema del gráfico de la función trigonométrica. Para lo cual voy a hacer lo siguiente. Cuando uno grafica una función trigonométrica, lo que puede graficar, por ejemplo, es y en función de x. De hecho, siempre en matemática hicieron eso. Siempre es y igual f de x algo. O sea, siempre y en función de x. Es decir, y la variable dependiente, x y x la variable independiente. Bueno, acá no va a ser la excepción, ¿sí? Solamente que la x va a estar en radianes. ¿Sí está? Entonces, mirá lo que ocurre con esto. Y dicho sea de paso, de carambola, de chapa, si todavía no captaste bien por qué esto, R, coseno de alfa, y la I también es R pero seno de alfa, tiene que ver con el tema de las proyecciones, y esto es un tema que les atormentaba tanto a los chicos del año pasado, comprender un poco esto de las proyecciones y la sombra. Mirá, si yo tengo el bichito, casi digo el guachín, el bichito acá, el mosquito acá, que va a dar vueltas en sentido antihorario, suponte así.
lo que va ocurriendo con su coordenada X es lo siguiente. Mirá, voy a hacer juego de dos manos, a ver si me sale. A medida que esto rota para allá, ¿sí? A medida que me voy alejando del más X, vamos a ponerlo, siempre hay que ponerlo esto, ahí. A medida que me alejo del más X, ¿sí? Su coordenada X se va achicando, se va achicando, se va achicando. Cuando llegué a este punto, estoy acá. Su coordenada X, ¿eh? Y cuando me estoy yendo para allá, esto empieza a aumentar, empieza a aumentar, empieza a aumentar, hasta que llegué acá. Después pasa lo mismo. Vuelvo a bajar y me voy acercando hasta que llegué acá. ¿Sí? En X estoy, ¿eh? Y acá voy avanzando, voy haciendo hasta que llegue acá. Ya sabemos que va el coseno, el seno va desde 1 hasta menos 1. En el caso del vinilo, desde 15,25 hasta menos 15,25 porque es lo que vale el radio. ¿Sí? Muy bien. ¿Te das cuenta de lo que pasó? En I pasa exactamente lo mismo. Entonces, lo de la sombra, yo lo hago con esto, ¿no? Si uno alumbrara desde arriba, ¿sí? Cuando el objeto se está moviendo, la sombra de este segmento, la sombra de este radio, me va a proyectar en el eje X. Si yo alumbro desde arriba, ¿sí? La sombra, voy a dibujar con la zurda, esto es todo un desafío. La sombra me queda justamente acá, ¿sí? Y esto es justamente la componente X, ¿sí? Suponiendo que la sombra es recta, ¿no? Ahora, si yo alumbro desde la derecha, a este objeto me va a hacer sombra en el eje Y. La sombra va a dar vertical, o sea, la pared ahora es esta. Antes la pared, o era el piso, digamos. Entonces, si yo alumbro desde acá, no me gustó lo de dibujar con la izquierda, ¿sí? La sombra se me va a formar acá. O sea que esta va a ser la sombra, ¿sí? Entonces, a esto decimos que van a ser las coordenadas Y. Y a esto las coordenadas X. Esto es lo que yo voy a graficar un poco en la función trigonométrica. Cómo va cambiando esto en función del tiempo y cómo va cambiando esto en función del tiempo. Por ejemplo, cuando analicemos un movimiento real. Si en tu cabeza está empezando a sonar este programa, llamado, un programa que usamos el año pasado, para estudiar un movimiento real, enhorabuena, acertaste, vamos a usar el tracker para aplicar el estudio de las funciones matemáticas correspondientes a un movimiento real, que puede ser el movimiento de un péndulo, porque la posición se va repitiendo, al igual que se va repitiendo, como estuvimos viendo, las coordenadas x, y en un movimiento circular. O sea que un movimiento pendular y un movimiento circular ¿tienen el mismo modelo? Sí. La respuesta es sí. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si yo miro justamente, como habíamos dicho antes, si yo miro al movimiento X, por ejemplo, que hace así? ¿Te das cuenta? Cuando el mosquito va por arriba, por la mitad de arriba, esto va de acá para allá. Y cuando empieza a volver para acá, esto va de acá para acá. Entonces, en X está restringido solamente a esta dirección, el movimiento X. Pero va desde este máximo a 0 a este mínimo. Y después vuelve, y después viene para acá. Y viene, y va, y viene, y va, y viene, y va. ¿Se va entendiendo? Entonces, mirá lo que pasa. Si yo esto lo mirara de arriba, ¿sí? De vuelta con mi super linternita. Si yo miro de arriba el movimiento en X, estaría viendo esto, ¿sí? Estaría viendo esto. Lo estoy mirando de arriba, ¿sí? Veo esto a medida que hace esto. Entonces, si yo a esto le sumo, le pongo un fibrón, le pongo un plano que vaya pasando, mirá lo que ocurre. Si yo voy a tratar de hacerlo con el pizarrón, igual es como medio pesado, se me va a complicar un poco, pero imagínate que, por ejemplo, si yo tengo, esto es un garabato, vamos a poner algo nuevo, ¿sí? Si yo tengo la proyección de este movimiento que estoy diciendo, de ir para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, ¿sí? Y lentamente empiezo a mover el cuaderno para mi izquierda, fíjate, la mano derecha voy a tratar de dejarla siempre haciendo este movimiento oscilatorio vertical. Pero si yo empiezo a mover el cuaderno para la izquierda, mira lo que se forma. Se forma un patrón que lejos está de ser igual al gráfico de una función trigonométrica, pero que tiene un comportamiento especial. Voy a obtener la siguiente gráfica.
Si el movimiento es circular uniforme, ¿sí? O sea, siempre doy vueltas al mismo ritmo, si mi puntito da vueltas al mismo ritmo, yo grafico la Y en función de, por ejemplo, X o en función, sí, por ahora vamos a llamarle en función de X, como siempre, ¿sí? Vamos a llegar por fin a una primera aproximación de lo que es nuestra función trigonométrica, que van a ver que está recontra cercano a esto, pero recontra cercano, ¿eh? Entonces, si yo, lo que hice allá, tomo esto y muevo el pizarrón, la función trigonométrica, la función seno de x, me va a determinar justamente una gráfica sinusoidal, así es como se llaman estas gráficas, que no son erráticas como la que hice yo, pero se parecía. Voy a tener entonces un punto máximo, vuelvo por acá, un punto mínimo y vuelvo a empezar. ¿Sí? Entonces yo esto lo podría graficar indefinidamente. ¿Ok? ¿Qué es lo que grafiqué acá? Aunque parezca loco, una vuelta completa. ¿Sí? ¿Cuándo se empieza a repetir la función? ¿Acá o acá? Y bueno, mirá, si yo siguiese dibujando, acá va a subir de vuelta, llega a un punto máximo, baja, o sea, que acá se empieza a repetir. ¿Cómo me doy cuenta rápidamente que acá no se vuelve a repetir el comportamiento de la función? Y porque mirá, desde donde yo arranqué, empieza subiendo. Entonces de acá está bajando. Quiere decir que acá no se repite. Vamos a, para que se vea por qué hinché tanto con esta circunferencia y con el movimiento circular, vamos a entender esto con ayuda de esto. Mirá, suponete que yo voy a arrancar, si yo tengo en cuenta este gráfico, por ejemplo, estoy estudiando el movimiento del mosquito en función del tiempo, y dale con el mosquito, ¿no? En función del tiempo y arranco acá, quiere decir que estoy arrancando en cero, ¿no? Cuando I vale cero, ¿sí? ¿Cuándo la I vale cero? ¿Cuándo la I vale cero? Cuando la X es la máxima posible. Fíjate, acá, en este punto, ¿sí? Tengo la X máxima, este valor acá, esta X es la máxima. ¿Y cuánto vale la Y? Cero. ¿Y acá? ¿Sí? ¿Y acá qué onda? ¿Cuánto vale la Y acá? También cero. ¿Cierto? Entonces, este punto de acá, o es este, o es este. No hay mucha vuelta que darle. Pero mirá lo que pasa. Empezó a aumentar la X y empezó a aumentar la Y. ¿En qué cuadrante pasa eso? En el primero. Primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Sí? Números romanos. Entonces, mirá lo que ocurre. Este punto de acá es este punto de acá. ¿Sí? Yo no estoy graficando acá la X, estoy graficando la Y en función de la X. Es decir, acá la X, como variable independiente, como siempre, ¿no? En matemática, dependiente, independiente, es alfa. ¿Entendés? Es alfa. O sea, estoy graficando en función del ángulo. O sea, quiero decir que tranquilamente podría hacerlo. ¿Sí? A ese alfa nosotros lo vamos a tratar en radianes. Vamos a lidiar con los radianes. ¿Ok? Entonces, a medida que va aumentando alfa, la I llega hasta su punto máximo. Entonces, esto es un cuarto de vuelta. O sea que es este punto máximo de acá. ¿Te animás a decirme en el problema del vinilo, del mosquito y del vinilo, cuánto valdría ese punto, este valor de acá? Mientras va cambiando de fibrón. Efectivamente, el máximo posible, que sería el radio del vinilo. O sea que esto de acá sería el 15,25 centímetros, que es lo máximo alejado que puede estar de la I del centro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de acá a acá es lo mismo que ir de acá a acá. Luego, hago el otro cuarto de vuelta. Tic. Voy de acá a acá. Voy de acá a acá. O sea que este punto y este punto son estos dos de acá. Y por ende, si este punto es este, no queda mucha alternativa de que este punto de acá, tercer cuarto, sea este mínimo de acá. Y claro, acá la I es la mínima posible, menos 15,25 centímetros en el caso del vinilo. ¿Sí? Y acá sería el cuarto cuarto, o sea, completar la vuelta.
y acá vuelvo a valer 0. ¿Sí? Vuelve a valer 0. Entonces, fíjate, estos puntos fundamentales que yo coloqué, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, representan 1, 2, 3, 4, 5. Una vuelta completa. Entonces, ¿se va entendiendo de dónde salió la gráfica sinusoidal de proyectar un movimiento circular? ¿Sí? Y le metimos un plano que se movía así a velocidad constante, ¿no? Velocidad constante, pim. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuáles son las características más importantes o las primeras que salen a la vista? Que la función es periódica. Eso ya lo venimos diciendo. La posición se repite, por ejemplo, la X se repite, la Y se repite. Bueno, lo vemos acá. A partir de acá la gráfica se vuelve a repetir. Entonces todo esto de acá, recibe el nombre de periodo. Le vamos a poner T mayúscula, que viene de T de tiempo. Cada cuánto tiempo se vuelve a repetir, ¿no? Es muy de física eso. Y luego el tema del rango. La función esta tiene un rango, mirá. Todo esto de acá es el rango de la función. El rango de la función es como la imagen de la función en este caso. ¿Qué valores puedo tomar en i? Eso es el rango. En la función trigonométrica no se habla tanto de imagen, sino más bien de rango. ¿Sí? Y viene dado justamente por el punto máximo y el mínimo. ¿Y eso quién lo daba? Y lo daba esto. El radio del bendito vinilo. Entonces, esto de acá es la amplitud de la función. Y esto es una A, aunque no parezca. Por ende, esto de acá sería menos A. La función no puede valer más, la I no puede tomar un valor mayor a A o menor a A. ¿Sí? No puede. ¿Sí? Es como si el disco se agrandara o achicara mágicamente. No, no puede pasar eso. Bien, entonces, amplitud, ¿sí? Es como el rango que puede obtener la función. Período es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Es el rango de valores del dominio de la X, de alfa, en el cual la función comienza a repetirse. El seno que empieza a repetirse de ese alfa. ¿Sí? Entonces, fíjate, acá tenemos una raíz, otra raíz, otra raíz. Va a haber infinitas raíces, va a haber infinitos máximos y mínimos, porque esto se repite. Entonces, es bastante peculiar esta función en comparación a las anteriores que vieron, ¿verdad? Bueno, ¿cuál sería la ecuación de esta función? Para este caso, no voy a dar la completa, sino para este caso, mirá, sería A por el seno de X. Y es absolutamente igual que esto. Y igual a R por seno de alfa. Y igual a A por seno de X. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que acá faltan algunos elementos. La función puede estar, se puede agrandar así. ¿Y cuáles son los parámetros que modifican ese comportamiento? Y bueno, los que tenemos que ver. Vamos a llamarle A, vamos a llamarle B, vamos a llamarle C y vamos a llamarle omega, o sea W, al más importante que es el que domina al